Listo, ya estamos en vivo. Bienvenidos a este podcast. Si mal no recuerdo, es el podcast 155, en donde vamos a platicar en esta ocasión con una chica muy interesante y que ha marcado una tendencia en redes, por lo que sabe, por cómo se mueve. Tiene estudios en administración, por ahí también en programación, en diseño web, datos, crea comunidades. Y bueno, vamos a platicar el día de hoy con Ceci Enrich. ¿Es Enrich o es Enric, Ceci? Enrich, así tal cual como se escribe, así se pronuncia. Ok. Ceci Enrich. ¿Y Sí. cómo estás, Ceci? Un gusto que Muy estés bien, aquí. muy bien, muy contenta. Muchas gracias por este espacio, por estar acá. La verdad que para mí un gran honor, yo te digo, porque yo te sigo hace tiempo desde las redes y bueno, veo todo tu contenido, me parece fabuloso y está muy bueno esto que vos y todas las personas que crean contenido es una rueda porque inspiran a otros, ¿no? También me inspiraron a mí a crear, ¿no? Videos o contenido, Mm, memes. también. Que Así eres que muy buena, ¿eh? Eres muy buena. Y se nota que tienes conocimientos también como de diseño. No sé si además de lo de administración y análisis tengas algún entrenamiento, algún curso en cuanto a temas de redes, de diseño. Se nota que también ahí le mueves. mira, la verdad es que yo en mi vida he hecho muchas cosas, he hecho de todo. Fui comerciante mucho tiempo y siempre buscando esta manera de, cuando uno es comerciante, siempre busca estar a la tendencia, ¿no? ¿Qué es lo que más Claro. se mueve? ¿Qué es lo que más se vende? ¿Por dónde hay un negocio? Es como que uno se acostumbra a eso. Eso yo lo hice muchos años. Y bueno, en un tiempo en pandemia había tenido a modo freelance así, aparte de mi trabajo y mi universidad y todo, una academia, pero de nada que ver de todo este mundo que estamos nosotros, sino de estética, con una socia. Y ahí Ok. creamos contenido para redes sociales, hicimos mucho trabajo por ahí. Y bueno, hay cosas que uno va haciendo en la vida que uno dice, bueno, esto no tiene nada que ver con lo otro, pero al final todo se junta, ¿no? Creo que todas las cosas que uno hace en la vida nunca son en vano y nunca es que, bueno, yo voy a cambiar, ahora voy a ser, no sé, analista de datos o lo que sea, y yo todo lo que hice antes no me va a servir. Al Ujú. contrario, es como que uno siempre va arrastrando todo ese conocimiento previo para poder, bueno, después aplicarlo, ¿no? Y bueno, esto de lo artístico, del diseño, siempre me gustó toda la parte artística, por eso también hacía en su momento cosas de uñas, pero más de estético, más Ah, extravagante. Siempre me gustó todo el tema del arte, bueno, la comunicación y todo. Pero bueno, hace un tiempo atrás, yo terminando mi carrera de negocios, me vi como en esta disyuntiva que nos pasa a muchos, de que estudiamos no tecnología, sino otras cosas. Bueno, cómo me sigo perfeccionando, ¿no? O sea, ¿para qué lado se está moviendo toda la industria o todo el mercado laboral? Y sí veía que muchos puestos así en cuanto a, yo trabajé mucho tiempo en banco, pedían mucho gente que sepa analizar datos, SQL, desde mm. Excel, ¿no? Desde la base de Excel, que en la parte de finanzas siempre se trabajó con Excel toda la vida. Pero bueno, noté eso, ¿no? Y ahí es donde yo me empiezo a meter más en la parte de data. Pero entras por necesidad, porque por lo que veo te gustaba también lo otro. La verdad es que yo me metí a trabajar en banco, trabajé en Mm, la parte de asesoramiento de inversiones, estuve más o menos unos 7 años, pero yo sentía que en ese puesto yo no tenía como una posibilidad de crecimiento. Entonces buscaba seguir perfeccionándome para poder ofrecer algo más, ¿no? Un mm. diferencial. Más allá de que yo hice mi carrera y bueno, me recibí, yo soy licenciada en administración. A mí, bueno, toda la parte de negocio siempre me gustó porque siempre fui como muy emprendedora, ¿viste? Entonces, eso siempre me gustó, pero como que quería ofrecer algo más a mi perfil, porque el mercado, bueno, yo noto que hoy por hoy el mercado laboral está cambiando.
Antes, quizás con una carrera universitaria, uno ya decía, listo, ya de por vida no hago más nada, Ujú. y hoy por hoy uno, para mantenerse competitivo en el mercado laboral, tiene que poder actualizarse y estar perfeccionándose, ¿no? Y bueno, la pandemia también lo que nos trajo es esto de aprender a trabajar remoto, que bueno, antes no se veía tanto, no era algo tan, que las empresas ofrecieran tanto remoto. Y bueno, yo en la pandemia le encontré el gusto a eso, ¿no? Yo trabajé remoto durante la pandemia y también esta cosa de ir viendo, ¿no? Bueno, ¿en qué áreas se busca más puestos remotos? Y notaba que mucho en tecnología eran como otra forma de trabajar, ¿no? Esto de poder trabajar desde cualquier lugar del mundo, que mucha gente se ve como impulsada a estudiar estas cosas también por eso, porque buscan como esa libertad de poder trabajar desde cualquier lugar. Y bueno, todas esas cosas me fueron como llevando, pero es lo que yo siempre digo, uno prueba algo y después no sabe si le va a gustar o no. Es Claro. como que uno ve de afuera, sí, quiero estudiar programación o quiero estudiar esto y no sabe si le va a gustar o no, o si, o cómo lo va a llevar, si va con su forma de ser, con su personalidad, ¿no? ¿Y Eh, cómo combinas el tema de que te gusta a ti lo creativo? Porque se nota en lo que haces. Porque cuando uno trabaja en datos es más bien serio, con cosas con cosas muy directas, pero abstracta, número. ajá, pero empezando con lo que tienes atrás, ¿sí? Que te armas ahí un set, y luego con lo que haces en tus imágenes, cómo eso, la creatividad lo combinas en lo que te gusta hacer, que son los datos, pero por lo que veo es una parte de lo que te gusta hacer, porque por ahí Sí, hay un tema que te quiero preguntar, pero más, adelante, la parte de la creatividad, ¿cómo lo combinas con esto de los datos, Ceci? bueno, de varias formas. Por un lado, cuando uno hace dashboards, tiene que ver también la parte visual, ¿no? O sea, a Ujú, la hora de trabajar con Power BI, una herramienta de visualización, uno va viendo todo, desde el look and feel, de cómo se ve, cómo se siente, cómo se puede interactuar con ese tablero, hasta, bueno, ¿no? La parte estética, cuando construimos un tablero, digo yo, ¿no? Después, bueno, esto de compartir contenido educativo o que puede inspirar a otros, tiene mucho de ser creativo y poder, ¿no? Ver desde qué lado uno puede transmitir o desde qué lado otros transmiten, porque uno también se va inspirando en personas. ujú, Yo hoy también trabajo con Caterina Banoni en Unicorn y ella fue una gran inspiración para mí, ver cómo ella podía transmitirlo así tan sueltamente y todo, su transición, ¿no? De contadora a analista de datos y ver todo eso como que te inspira también a crear cosas y uno siempre tiene que poner su creatividad. Y a la hora de estar ya a lo puro y duro, ¿no? Con el DAXO ahí, uno tiene que también ser creativo en las soluciones, porque a veces no hay un DAX o una solución exacto para lo que yo necesito. ujú. Entonces la tengo que más o menos inventar, decir, bueno, pero si armo una columna acá, entonces uno también tiene que poner la creatividad en esos momentos, ¿no? En inventar una solución y decir, bueno, esto lo voy a hacer de esta forma, eh, y por ahí también juega mucho el lado creativo, me parece. Mira, ahí en el chat estoy viendo que hay mucha gente que te está, que, ¡Ay, que qué te, lindo! que te está agradeciendo. Tenemos 60 personas en vivo. ¡Wow! Para hacer domingo está bien, ¿no? Muy bien. Y desde que lo pusimos en LinkedIn, vi que muchas personas les dio alegría verte aquí. Ay, qué lindo. Y creo que es un reflejo de cómo uno se mueve en las redes, ¿no? Entonces, Sí, eh, eso tú, ¿cómo lo ves, Ceci? El tema de, te dedicas a algo que es el análisis de datos, que insisto, es algo serio, algo formal, pero ujú. también ya tú lo combinas con tema YouTube, tema Instagram, tema TikTok. Bueno, Por vos ahí, por también, ahí, no te por quedas ahí, atrás. por ahí supe de alguien que te contactó en TikTok, ¿no? Entonces, Sí, ¿crees que independientemente a qué nos dediquemos, debemos reforzar nuestra presencia en redes o no, solamente demasiado. se lo dejamos a los que son,
alegres y que quieran hacer un negocio. ¿Cómo es No, eso? demasiado, demasiado. Y te puedo asegurar que todas las oportunidades laborales que yo tuve fue gracias a la presencia en redes sociales, no a otra cosa. Y no solo a la presencia, sino a las conexiones humanas que uno hace a través de esa presencia. Porque no es decir, bueno, te contratan porque o te llaman porque te vieron en YouTube, porque te vieron, sino desde el primer momento que yo quise hacer esta transición laboral hacia analista de datos, lo primero que hice fue armar un grupo de WhatsApp. Dije, bueno, yo me sentía súper sola porque estaba haciendo un curso y la verdad que no entendía nada, porque cuando uno empieza con esto y viene si bien yo venía de estudiar administración y todo eso, no es lo mismo, nunca había descargado, no sé, un dataset, no sabía lo que era un dataset, o sea, yo venía de otra cosa, y como que a veces uno quiere preguntar cosas tontas que para uno son re difíciles y si no tenés nadie así que como que te guíe, te mentoree un poco, solo se hace muy difícil. Y bueno, ahí es donde yo dije, bueno, armo un grupo de WhatsApp y lo empiezo a tirar por ahí y ahí es donde le pusimos a la comunidad Data Aventureros, porque para mí es como una aventura, ¿no? Todo esto de conocer un mundo nuevo, porque al que ya está hace muchos años o el que viene del lado de informática, quizás le es un poco más familiar, pero en el grupo de económicas somos un montón y después hay gente de todos los rubros y carreras, ¿no? O sea, ya perfeccionándose como analistas de datos, porque los datos están en todos lados, desde la industria, no sé, había una chica en el grupo que ella trabajaba en la parte de salud y bueno, trabajaba como analista de datos especializada en salud, ¿no? Entonces es como que los datos están en todos lados. Y bueno, todas estas conexiones que se hacen a través de las redes sociales, eh, es el famoso networking, ¿no? Terminas haciendo amigos y conexiones profesionales y gente que te dice, ay, mira, tengo este proyecto. Incluso yo ahora hace poquito estaba dejando un trabajo que estaba haciendo de consultoría y ahí en el grupo pregunté, bueno, ¿quién sabe Power BI? ¿Quién se anima? Entonces es como que es una cosa que entre todos nos ayudamos y nos potenciamos. Y si alguien ha pasado que de repente, no sé, entra a un trabajo nuevo y tiene miedo porque cuando entras a un trabajo nuevo te agarra todo este síndrome del impostor de si voy a poder, no voy a poder. Y no es lo mismo saber que vos tenés una red de contención de gente, de un montón de gente que sabe, porque en el grupo de WhatsApp somos más de 700, casi 800 personas que estamos ahí. Entonces, decir, che, si tengo una pregunta la tiro acá y bueno, alguien me va a ayudar, ¿no? Eso es un montón sentirse acompañado. Así que creo que la presencia en redes ayuda muchísimo a eso. O sea, poder estar y que la gente sepa, te conozca, empatice con vos y tener esa conexión humana a través de las redes, que sea un medio, ¿no? Ay, no te escucho. O sea, Ya, 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 gracias. ay, Sí, que de todos modos, no sé tú qué pienses, lo que uno pone en redes, ya sea serio o no serio, TikTok y demás, a fin de cuentas es como, como una faceta virtual. Y por ejemplo, esos espacios como este es para que uno conozca a la persona detrás de ese personaje. Yo siempre sí, digo, y lo he platicado con muchas personas, estamos en un personaje, ¿no? En donde tenemos totalmente. que ser el experto en datos, el experto en Excel, el experto en Power BI, en memes y demás. Entonces, aquí con esto, con las historias que uno cuenta, depende qué tanto uno cuente, pero ahí te das cuenta de la experiencia que se tiene y de que para llegar a donde estamos se tuvieron que haber pasado cosas a veces no tan fáciles, ¿no? Por ejemplo, Totalmente. estaba viendo que tú estudiaste tu carrera del 2018 al 2022, ¿no? Sí, es cierto. Y quiero preguntarte, ¿por qué apenas? ¿Qué pasó? Sí. ¿Por qué no, como la ¿Por mayoría qué no de, antes? por qué no antes? Sí, sí, me encanta esa pregunta. Bueno, yo desde chica siempre, bueno, más o menos cuando yo tenía unos 15 años, mis papás se separan y Mm, bueno, yo ahí tuve que empezar a trabajar un poco para poder ayudar, ¿no? En mi casa y poder. Y bueno, yo trabajé como 8 años como vendedora ambulante. No sé wow. si
en la calle, así con puestitos, ¿viste? Tenía. Iba a la escuela y después el fin de semana o algunos días. Primero hacía artesanías, de ahí viene todo el lado artístico, porque he hecho de todo. Me pasé con billutería y después hacía cosas pintadas, o sea, todo artesanías. Y después de a poco empecé a revender cosas hasta que me puse un local y yo tenía 19 años y ya tenía un local. Ok. Sí, no, no, así fue todo como muy, de chica empecé a trabajar muy joven y también fui mamá muy joven, a los 18 años fui mamá, entonces bueno, ahí es como que tampoco yo me planteaba estudiar en ese momento, era como que yo tenía que trabajar y siempre me iba muy bien en los negocios y bueno, le metí ahí a full, hasta que de repente, bueno, como a mis 20 y pico de años, 24 por ahí, Hace yo poquito. tenía un local, sí, no, hace un tiempo ya, porque yo tengo 34 ahora, así que Ok. hace un tiempo ya. Tuve un local de ropa y me fundí mal, ¿viste? Cuando decís, perdiste todo, tocaste fondo, nada, y yo tenía, bueno, mi hija, ¿no? Y bueno, fue un momento muy duro porque ahí es donde yo me tuve que replantear qué quería hacer, porque yo siempre pensé en tener negocios, nunca me imaginé haciendo otra cosa, siempre me veía haciendo eso, porque ya era lo que hacía desde hacía 8 o 10 años, ¿entendés? Entonces no me veía estudiando, no me veía haciendo otra cosa. Y bueno, y ahí es donde dije, bueno, no, yo a la calle a vender no voy a volver más, Ujú. porque ya había sido muy duro, no es nada fácil estar ahí, ¿no? Y bueno, y ahí es donde dije, voy a buscar un trabajo, cualquier cosa. Y ahí Claro. empecé a trabajar en un call center, que es donde, bueno, pude poner en práctica esto de la venta que yo había aprendido tantos años trabajando en la calle, ¿no? Y bueno, ahí trabajé en un call center y ahí me di cuenta de que la gente iba a la universidad, porque el que trabaja en un call center part-time es porque casi siempre está estudiando una carrera, ¿no? Yo también estuve en un call center. Ah, ya sabes, entonces lo que es. Y bueno, y veía que todos iban a la universidad y Ujú. dije, bueno, yo también puedo hacerlo, ¿por qué no? Claro. Y primero intenté con psicología, estuve ahí, acá en Argentina, hice todo el año de ingreso a psicología en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y después fui mamá de vuelta, porque viste, como que a todo esto, uno, la vida de uno sigue pasando, ¿no? O Claro. sea, me separé, me volví a juntar, ¿no? Y bueno, ya después cuando yo quise seguir estudiando, dije, bueno, ¿cómo hago? Porque yo ya tenía a mi hija un poco más grande y un bebé recién nacido, ¿no? Y ahí conseguí una universidad que daba la carrera de administración, pero de manera online. Ok. Entonces, ahí se me compaginaba bien, porque yo estaba trabajando con los hijos y bueno, yo quería estudiar porque ya como que le había encontrado el gustito a la universidad y quería estudiar. Y como yo estaba en el banco en ese momento, se pedía mucho todo el tema de finanzas, administración. Y ahí es donde yo me meto en administración, porque además dije, bueno, tengo tantos años de negocio, de administrar negocio y tantas cosas que dije, bueno, ¿por qué no hacerlo bien, no? Ujú. Perfeccionarme y aprender. Y bueno, y ahí hice la carrera de manera online y estuve así todos estos años, un montón de años de call center. Estuve en ese Ujú. primer call center, estuve un año y medio y después pasé a trabajar tipo call center, pero para un banco. Ok. Entonces ahí es donde ya me empecé a meter más en la parte financiera y todo eso, ¿no? Así como un resumen Claro. de mi No sé historia. tú cómo veas que en muchas ocasiones uno estudia como para perfeccionar en lo que está trabajando. Eh, Definitivamente. lo veo como una tendencia. No sé si sea bueno o esto, si sea malo, porque uno no siempre estudia su pasión, ¿no? O sea, la pasión de uno no es administración, no es contabilidad, Claro, no es no, informática, ¿no? Regularmente las pasiones son cosas artísticas. No sé. o no, pero bueno, Sí. uno, Ah, ¿ahí me escuchas? Porque se sí, me fue un poco. A ver. Bueno, entonces, cuando uno habla de las pasiones, yo lo veo más como ayudar, ser creativo y demás. Entonces, en donde estamos estudiando, o lo que estudiamos, más bien ahí lo aplicamos, ¿no? Por ejemplo, yo veo que eres una líder porque creaste un grupo y no cualquiera crea un grupo. O sea, no es simplemente quiero el grupo y ya.
es crear el grupo y estar al pendiente, motivarlos, porque por ahí veo, mira, dice Silvia, cierto, este grupo no te deja desde lo más sencillo hasta lo más avanzado. Y quien crea el grupo o quien lo lidera, lo que pasa adentro es el reflejo de esa persona o de esas personas. Y yo noto que a ti te gusta esa parte, ¿no? De lo del liderazgo. Eh, vi en tu LinkedIn, Ceci, algo que me llamó a mí mucho la atención porque es algo que yo quiero hacer. Vi que estudiaste hace algún tiempo clown. Ah, sí. eh, y es algo que yo quiero porque yo en lo personal quiero ser más desenvuelto y demás, ¿no? Y vi que tú lo estudiaste. Para los que no saben qué es, no sé si nos puedes platicar qué es, Sí, por qué te metiste y en qué te ha ayudado a lo que actualmente sí. haces. Clown es una disciplina dentro de lo que es teatro, digamos, dentro de lo que es más teatral. Es como si fuera un payaso, pero Mm, no un payaso común y corriente, sino un payaso más histriónico y que se va más al ridículo mm, y a quitarse todas esas cosas de eh, a reírse de sí mismo y de hacer el ridículo y todo eso, ¿no? Va como muy, muy por ese lado, muy incorrecto políticamente mm, y eso, ¿no? No está tan ligado al habla, o sea, es más como una especie de gestual, la actuación del clown, mucho de los gestos. Y yo hice ese taller, estaba en un momento muy de autodescubrimiento, fue cuando te digo que me pasó todo esto mm, de que fundí el negocio y estaba como en un momento de querer descubrirme a mí misma. Y a lo que más me ayudó fue poder quitarme esas como barreras, digo yo, sociales, mm, de decir, esto lo tengo que hacer para conformar a la sociedad, ¿no? A conformar a alguien. Entonces el clown te lleva a eso, ¿no? A hacer cualquier cosa. O sea, te reís mucho de decir, ay, no, no puede estar haciendo esto. No sé, ¿Qué van a pensar, no? ir como esos límites, ¿no? Mm, Traspasar esos límites. Yo ese taller lo hice un año más o menos y fue trabajar un poco esto, ¿no? De darse el permiso también de ser imperfecto y que todos los errores o imperfecciones que vos tengas mm, también te hacen único, ¿no? Te hacen una persona única y que todo eso aprendés a que tiene valor también, ¿no? A estas cosas que uno dice, bueno, no, pero yo soy de esta forma, capaz no encajo, y está bien que seas así, ¿no? Entonces, a mí en cuanto a lo emocional, me sirvió como una terapia poder hacer eso. Y también para, ¿no? Quitarse la vergüenza te mm. sirve, ¿no? Para, en sí la técnica de clown no es tan hablada, como te digo, es como más todo gestual, pero bueno, va más por ese lado, ¿no? Y a mí me sirvió mucho para eso, la verdad. Y yo creo que todos lo deberíamos hacer, porque en cuántas Sí, ocasiones no estamos diciendo, no lo puedo hacer, o no voy a bailar, o no voy a hacer esto porque cómo van a verme, ¿no? Y se ve que hay personas que son naturales, que hacen cosas, que se ríen, y luego tú notas que se les resbala cualquier comentario que les hacen. Entonces, creo que nos hace falta eso, el decir, si yo soy como soy, no me debe importar lo que la gente piense, ¿no? Una de las cosas que más se critican es, mira, debería ser menos, eh, que haga menos gestos, o no debería reírse tanto, o no debería bailar como baila, ¿no? Y luego uno, dijiste, por el hecho de quedar bien con otras personas, uno se limita, ¿no? sí. Uno- Ni hablar. Bueno, a mí, sin ir más lejos, me pasaba con entrevistas de trabajo, que mm, incluso en mi LinkedIn se van a dar cuenta que hay cosas que yo no pongo. Por ejemplo, mm, que vendía en la calle no lo pongo, porque, qué sé yo. Me parece que hay cosas que, mm, bueno, uno va llevando su perfil profesional hacia donde quiere que lo busquen, ¿no? Entonces claro, construye como este personaje también, no, no personaje, pero un perfil más orientado a lo que uno quiere dedicarse, ¿no? mm, Pero sí me ha pasado que quizás en entrevistas donde quizás yo contaba un poco más, esto de decir, no, yo hice esto, hice lo otro, capaz se interpreta como que
como que uno, no sé, no es estable o no sigue con una cosa. Y no es así, porque yo la verdad es que, por ejemplo, todas las cosas que hice, las exploté al máximo, y Ujú. cuando yo veía que eso ya no daba más, bueno, también está esa capacidad de reinventarse, ¿no? Y de cuestionarse y no seguir solamente así ciego y decir, bueno, no, por inercia yo sigo con lo mismo, ¿no? Esto que te decía, yo en la pandemia en un momento necesitaba un ingreso extra y dije, bueno, en ese momento yo todavía no estaba trabajando con los datos ni nada, entonces dije, bueno, me pongo a hacer, no sé, uñas, cualquier cosa, algo para tener unos pesos más, ¿no? Y ahí vi la oportunidad en la pandemia cuando ya se cerró todo de dar clases online de eso. Entonces yo me perfeccioné, di clases online. En Coder eh, House. ¿Cómo? En Coder House. No, di clases online de estas cosas de estética que yo te decía, ¿viste? Hacía Vaya. las uñas y daba clases online de eso. Mm, Y ahí es donde yo más me aprendí a manejar en las redes sociales, ujú. porque capaz organizábamos eventos con profesoras de varios países y se notaban chicas de distintos países y teníamos, no sé, una capacitación de repente con 1000 alumnas que la tomaban todo de manera online. Y ahí es donde yo más aprendí a moverme todo en el mundo online, más allá de que bueno, no era en ese momento que yo no estaba todavía con el tema de los Ujú. datos. Entonces, cuando yo me meto al tema de los datos, digo, si yo logré tener una comunidad, ¿no? Ujú. Con algo que, bueno, no era, ¿no? Esto de los datos se estaba moviendo tanto que digo, bueno, acá sí o sí se tiene que poder, digamos, generar esa comunidad de personas que tenían en común, ¿no? Todas esas chicas que querían aprender uñas en Claro. la pandemia porque estaban queriendo tener una salida laboral Ujú. para cuando se termine la pandemia, ¿no? Estaban en eso. Y digo, toda esta gente que también está como yo, buscando un cambio laboral, entonces nos tenemos que unir, digo yo, porque la unión es donde Ujú. hacemos la fuerza, ¿no? Porque así como uno yo mi canal de YouTube lo empecé así, subiendo cosas que de repente decir, ah, mira, yo acá puedo subir mi portafolio y capaz descubrir eso a mí me costó un montón. Entonces, si yo eso se lo puedo ayudar a otra persona que de repente no tenga que buscar por cielo y tierra una cosa, sino que lo pueda tener, dije, bueno, hago este video y cuando alguien necesite, ahí lo va a tener. Y como esta cosa de compartir, nada, es donde más uno va sacando, ¿no? Lo más rico. Ujú. Cuando tú estudias administración, como lo estudiaste en el 2018, obviamente el tema de los datos ya estaban. Sí. ¿Fue, fue, en, ¿Fue en la escuela o fue en lo del banco cuando tú dijiste quiero entrar a datos? Y además, no sé si recuerdas la primera experiencia que tuviste con datos, donde tú hayas dicho, quiero seguir por aquí. Me di cuenta, en ese momento yo estaba trabajando en el banco, pero yo trabajaba part-time, o sea, trabajaba muy pocas horas. Yo quería Ajá. pasar a un puesto full-time. Y yo me daba cuenta que en todas las búsquedas pedían SQL. O sea, era Mm, una cosa que yo entrabas y era SQL, SQL, SQL en todos lados, y no eran puestos de data, claro. o sea, eran Mm, puestos administrativos, financieros, pero que pedían eso. Y Excel, mm, bueno, ni hablemos, Excel lo repiden, claro. ¿no? Pero digo, ahí donde yo digo, no, esto es algo que hay que saberlo. Mm, O sea, no importa si de repente la persona que está al otro lado se quiere dedicar a datos, porque capaz alguien no se quiere dedicar a datos, capaz alguien se quiere seguir dedicando a contabilidad, finanzas o mm, lo que sea que haga. Pero el manejo de los datos es algo que va a ser como algo muy universal, ¿no? Como que yo creo que en unos años cualquier persona, hasta el que trabaja en una farmacia, digo, mm, cualquier persona va a tener que saber manejar base de datos, SQL, o sea, son cosas que las vamos a tener que aprender. Y en cuanto a un primer contexto, yo trabajé muchos años en la parte más de finanzas, o sea, como asesora de inversiones. Entonces usaba mucho el Excel, ¿no? El Excel para calcular, ¿no? No sé, algún rendimiento o hacer algún cálculo a los clientes. Usaba mucho el Excel, pero en sí el primer contacto más con decir, bueno, un dataset, tener como esa cosa de datos más mm, fuerte, fue cuando yo empecé a estudiar, que hice los cursos de Data Analytics y todo eso, que estaba como muy indecisa al momento de hacerlo, digo, lo hago, no lo hago, viste, cuando vos decís, y a mí siempre me preguntan, ¿te sirvió el curso?
Y yo siempre digo que un curso es como que te abre los ojos un curso, como que Ajá. ves un mundo, ves así de todo lo que es el mundo. Ujú, Es como que del curso salís preparado y no, o sea, porque en realidad uno nunca está preparado para su primer trabajo como analista de datos y siempre vas a estar como en los primeros meses ujú, sufriendo y buscando por todos lados las respuestas y sintiendo que no sabes lo que estás haciendo, o sea, eso te va a pasar por más cursos que hagas, porque en los cursos no es imposible poder trasladar lo que es trabajar en la vida real. claro. Em, pero bueno, que siempre digo, por algún lado hay que empezar. O sea, si uno arranca con un primer curso y bueno, a partir de ahí empieza como a abrirse un mundo, ¿no? Y es Sí, algo sí, que no sí, termina. es que un curso, como yo lo veo, es, como dices, te abre los ojos sobre lo que tienes que aprender, a menos que sea un curso de muchas horas o un curso de varios meses o de varios años, te da la oportunidad de irte perfeccionando. Pero si son Ujú, cursos de 15, 20, 25 horas, te van a enseñar, sí, pero te van a enseñar qué es lo que debes aprender o seguir aprendiendo. Es por exacto, eso sí. que yo y varias personas estamos en contra de esos típicos cursos de cero experto, ¿no? O conviértete en el maestro en tal en tanto tiempo. La verdad es que no. Experto es imposible, porque eso se Claro, aprende trabajando, es así. exactamente. Pero entre más, digamos, más temas te den, te dan esa guía para saber qué es lo que tú tienes que seguir aprendiendo, ya sea en otros Totalmente. cursos o por tu cuenta. Yo sé que tú eres una autodidacta por excelencia, o sea, te gusta mucho aprender. Si algo no sabes, te gusta, te gusta investigarlo hasta que lo resuelves. Y esto yo creo que también es una habilidad para la vida. Uy, Si, sí, si no puedes resolver definitivamente. algo, buscas cómo, independientemente si es un tema, ¿no? Puede ser para un trámite, puede ser para conseguir algo, citas, laborales y demás, ¿no? Es Entonces, así. sí, 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 el tema de los cursos, creo que es entrar para ver, para que te abran los ojos sobre qué es lo que se está pidiendo, ¿no? Obviamente Sí, practicas y demás, pero no sales siendo un experto en ningún curso, ¿no? Pero sí no, sales claro. sabiendo más que muchos y también es Sí. importante saber por dónde tienes que irte, ¿no? Uy, sí, sí, definitivamente. Yo creo que los cursos igual te dan un muy buen marco, porque a veces uno Mm, estudiando por su cuenta tardás más porque no sabes para ¿por dónde dónde? estudiar, o sea, arrancás Ujú, por un lado, picoteas del otro, estás así, y como que el curso te ordena y decís, bueno, claro, para, aunque sea mínimo, tenés que saber esto, y ujú, bueno, después de ahí, obvio, seguir perfeccionándote, pero te ordena muchísimo. A mí me sirvió mucho en su momento, cuando hice mis primeros cursos, eso, ¿no? Decir, bueno, primero tengo que aprender esto, después esto y después esto. Y después, bueno, me sirvió muchísimo también todas las posibilidades que hay de participar en ciertos desafíos o challenge que mm, hay aquí en LinkedIn, que hay por todos lados, verdaderamente, desafíos. Pero no se comparó nunca a cuando yo tuve que resolver mi primer tablero. claro, Empecé a modo así freelance, porque bueno, uno en los challenges o en esos desafíos también hay cosas que quizás están datos quizás para limpiar, no digo que no, a veces a propósito se pone como para que uno tenga ese desafío extra. pero es como el escenario perfecto, ¿no? Es claro, pero es como que cuando hoy por hoy en las empresas a veces no tienen ni siquiera un data warehouse, no, ni ellos Mm, saben de dónde sacan los datos. claro. O sea, a veces pasa eso Mm, que después decís, bueno, la realidad es otra, ¿no? mm, Y te chocas con eso, y bueno, y mm, tenés que resolver, y ahí resolviendo es donde vas aprendiendo y donde más después te aprendes a desenvolver. Y esto que decías para la vida me parece muy importante porque uno se tiene que dar cuenta de que todos somos capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, solo tenemos que, bueno, tomarnos el tiempo a entender de que todos tenemos una ruta de aprendizaje y una curva de aprendizaje, ¿no? De que hoy por hoy el que entra y dice, ay, pero no, pero yo no entiendo nada, o a todos nos pasó en algún momento que no sabíamos, y bueno, es paciencia, no es porque uno ve que al otro, uy, no, mira, este la tiene re clara,
bueno, ese ya pasó por todo un camino que vos todavía no pasaste, pero no significa que vos no lo puedas hacer. O Ujú, sea, y que uno quiere resultados inmediatos también, y tampoco es así. O sea, no existen las fórmulas mágicas de decir, bueno, mira, yo tomo este curso, ¿cuál es? El más caro, tomo ese y con ese ya tengo asegurado el futuro. No es así, porque todo depende de tu compromiso, como vos lo tomes, como vos sigas queriendo aprender más, haciendo los proyectos para vos, haciendo las tareas para vos, no para probar, no para cumplir, no para un certificado, sino decir, bueno, ¿yo qué aprendí de esto, no? Entonces, creo que cuando descubrimos que realmente podemos todos hacerlo, es como que yo siento que es un superpoder ese, ¿no? Es ujú, decir, bueno, si fulano lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? O sea, es así, o sea, todos claro. tenemos esa capacidad. Estoy viendo en tu perfil, en LinkedIn, que Sí, fuiste tutora de Data Analytics en Coder sí, House, sí, donde, sí. donde diste algunos cursos. ¿Cómo fue que entraste ahí? Y también cómo te decides a pasar de investigar las cosas a ahora sí enseñar a otras personas. Porque me pasaba mucho que yo subí un video a YouTube donde yo conté mi experiencia en Ok, Coder House. Y a través de ese video, que es el que más visualizaciones tiene en mi canal, me contactaban muchísimas personas que estaban haciendo el curso y que de mm, repente me decían, mira, estoy con esta tarea y necesito apoyo. Y yo ya de por sí ya les estaba haciendo de tutora. O sea, claro. es como que Mm, todavía no me habían contratado, pero yo igual ya estaba haciendo de tutora. En el sentido de que a veces no necesitas ser ya un súper experto para mm, poder ayudar a otro, porque vos capaz ya lo pasaste, o sea, yo ya hice ese curso, ya sé cómo, qué había que entregar o qué había que hacer o qué tengo que buscar. Entonces ya con eso ya lo podía ayudar y yo ahí me empecé a dar cuenta mm, que tenía mucho para aportar a alguien que capaz estaba como yo hacía unos meses atrás, ¿no? Recién empezando y sufriendo con esas primeras tareas y mm, buscando los primeros datasets. Entonces, bueno, ahí es donde yo me di cuenta, bueno, yo puedo aportar en esto y me dieron como esas ganas, ¿no? De poder acompañar a esa persona que estaba como estaba yo al principio, ¿no? Perdida, sin mm, saber nada. Y bueno, ahí yo me di cuenta que tenía para aportar eso. Mucho también por esto, porque me contactaron por ese video que yo había mm. hecho. ¿Y, y cómo fue tu experiencia como tutora? Porque no es lo mismo Bien. preguntar, ¿no? Porque me, Uf, me comentas que te gusta mucho preguntar, ¿sí? Lo cual está sí. bien, ¿no? Pero de preguntar a resolver, y ahí es un mundo totalmente diferente. ¿Cómo ha sido tu experiencia siendo estando ya del otro lado en donde la gente a ti te pregunta? Creo que a veces las personas, a veces más que una respuesta, necesitan que como que uno los acompañe emocionalmente, digo yo, Sí, ¿no? sí. Pasa más por ese lado, porque quizás si uno le dice, bueno, búscalo acá o fíjate esto, o darle esa seguridad de que lo que están haciendo está bien, porque a veces cuando uno empieza, dice, che, esto estará bien o estoy haciendo cualquier verdura. Entonces, darle como esa seguridad de decir, no, sí, esto está bien, vas por buen camino acá. Entonces, capaz es mucho apoyo emocional que se necesita, aparte de decir, bueno, mira, necesito que me guíes con esto porque no lo entiendo, porque en la teoría, obvio que uno necesita apoyo, pero también necesita uno mucho apoyo emocional. Yo me di Mm, cuenta de eso, ¿no? Que la parte de contención, porque uno cuando de repente se choca con algo que no le sale, quiere dejar todo enseguida y se frustra y se enoja mm, consigo mismo, con la vida, con todo. mm, Entonces, creo que esa es la parte más difícil a veces de ser como tutor, poder, bueno, conectar con el otro y que esa persona contenerla y que entienda que la frustración es momentánea y que ya le va a salir y todo eso, ¿no? Creo que del lado de eso es lo más desafiante, a mi parecer, de cuando ya estás ya de un lado de acompañar, ¿no? A la persona que se está formando. y es como uno ser el instructor que a uno le hubiera gustado tener cuando uno tenía esas dudas, ¿no? Claro, Porque está el instructor que te definitivamente. resuelve, el que te acompaña, y está el que te dice, no, 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 yo no lo sé, y ni siquiera es, no lo sé, pero investigo, porque te dice,
investígalo aquí, ¿no? Pero cuando tú sientes esa empatía de que el profesor se interesa en tus necesidades, creo que te da un punto extra, ¿no? Sí, Y hablando de ser guía, también tú estás con Caterina en el proyecto sí, Unicornio, muy, muy innovador, ¿sí? El diseño parecería que es como para las buenísimo. mujeres, pero ahí veo que tú estás como GPS, entendería que como guía para los alumnos, ¿sí? ¿Sí es Sí, así? ¿Sabes como una guía? sí. Sí, claro. Hace poco se implementó este rol. Estaba antes mayormente el profesor, ahora está el profesor, que es Alex, Ujú. y después hay un GPS para cada herramienta. Ajá. Ahora, por ejemplo, si el alumno se topa con algún inconveniente con algo, que tenga a alguien, es esto que hablábamos, ¿no? Esta referencia de decir, yo le voy a preguntar a Ceci. ¿No? Me estoy trabando con esto, le voy a preguntar a Ceci Mm, o ese apoyo, ¿no? Desde, no sé, quise instalar esto y no me sale, o quiero hacer este cálculo, este DAX o lo que sea y no me sale. Bueno, que tengan esa orientación, ¿no? Porque a veces hay dudas o hay consultas que quizás antes o se las respondían entre alumnos o uno le pregunta al profesor, pero bueno, es como un paso intermedio entre preguntarle al profe, ¿no? Es poder estar ahí acompañándolos por lo que necesiten, ¿no? Es ese apoyo, ese GPS, que me encanta ese mm. término, está buenísimo, porque es como esa brújula, ¿no? De que te ayuda como a seguir en el camino. Me parece que está genial. No sé si yo tengo malas fechas, pero te he visto más activa en redes en los últimos meses. No sé si es así o si ya desde antes estabas activa, pero ahora ya incluso te creaste un Instagram, Ceci en Data. eh, entonces, Sí. si es así que en los últimos meses ha estado más activa, o es mi Yo percepción. en realidad Mm, ya venía mucho en LinkedIn hace como un año que vengo creando bastante contenido en LinkedIn, pero bueno, es como que uno de a poco va como haciendo más ruido, ¿no? Como que al claro. principio empezás de a poquito, haces posteos y obviamente no te lo ve nadie, Ujú. como eso al principio Claro. cuando empecé con las redes. Instagram lo había dejado un poco de lado, estaba más en LinkedIn porque me di cuenta que ahí como que tenía más llegada y se me hacía más fácil con el tema de la comunidad y todo. Pero sí hace un tiempito atrás, nunca dejé de postear igual, siempre posteaba, pero sí empecé como más activa con los memes. Ujú. Eso me dieron como mucha visibilidad, la verdad, aunque parezca mentira, pero a la gente le gusta reírse y pasarla bien y todo, y bueno, uno puede lograr conectar a través de eso a veces con las personas. Y sí, hace poquito empecé a estar de vuelta un poco más en Instagram, porque la verdad es que no le daba mucha importancia a Instagram. Más que nada, mi objetivo era conseguir un empleo en data, todo, entonces yo le metía mucho a LinkedIn porque yo sabía que ahí iba a conseguir algo y por suerte conseguí. Así que nada, LinkedIn me abrió muchísimas puertas. Yo a todo el mundo que puedo le digo, compartí lo que haces, compartí si te equivocaste, lo compartís, si te va bien, lo compartís, digo, compartí tu experiencia. Te digo, mi experiencia en LinkedIn, yo tuve un post viral que tuvo como más de 25.000 reacciones, incluso por ese posteo me hicieron una nota acá en un diario de Argentina, Mm. en un diario virtual, y el posteo era un posteo muy personal, era un posteo en el cual yo contaba una historia mía de vida con mi pareja y bueno, que en un momento decidí yo hacerme cargo de la economía familiar y que bueno, que él se haga cargo de nuestro hijo, como una historia muy familiar, muy personal y llegó un montón de gente. En LinkedIn. Sí, incluso desde LinkedIn lo compartieron como Ah, en una sección de noticias y todo. Yo digo, ¡fua, qué loco! Porque uno piensa que esta red social es solo para compartir cosas de trabajo. Y no, y uno tiene que compartir, o sea, no todo, pero mostrarse también quién uno es, porque eso hace que la otra persona pueda conectar con vos, ¿no? De sí, cierto es modo. algo, es algo que yo he visto últimamente en LinkedIn, que de repente ponen historias personales. Al principio, si te soy honesto, yo decía, bueno,
lo hacen para llamar la atención nada más, porque aquí en LinkedIn pues tiene que ser cosas laborales y Claro, profesionales. Pero veo que muchos lo usan y tienen muchas reacciones. Entonces, sí, ahí, a final de cuentas, somos personas, somos humanos con somos personas. experiencias, con cosas que nos suceden. Entonces, y bueno, también como tener un equilibrio, Un porque equilibrio, tampoco, exactamente. tampoco podemos mostrar todo lo que hacemos o todo lo que hemos No, sufrido, porque creo que podría luego malinterpretarse como que, mírenme, soy el que sufrió, ¿no? eso, mira, ahí me das un pie muy interesante. Sí pienso que tenemos que compartir ciertas cosas de nuestra vida y todo para que, Ujú, no sé, darnos a conocer o como, pero no que nuestro perfil sea todo eso, porque al fin y al cabo uno quiere que lo conozcan. ¿Por qué querés que te conozcan? claro, ¿Entendés cuál es la representación mental que querés que tengan de vos las personas? Y bueno, yo quiero que piensen en mí y piensen en datos. Bueno, entonces tu contenido tiene que ser eso, ¿no? sí, Es como que si no van a pensar, fulano, pobrecito el que le pasó tal cosa. mm, ¿Entendés? sí, A eso voy. Yo tengo muchas cosas para contar, no sé, tengo mis hijos, mis dos hijos están en el espectro autista, a veces lo cuento, pero no es que mi contenido se basa todo en eso. O sea, me claro, parece que uno está bueno contar historias personales porque hace que otra persona diga, ay, esto me está pasando a mí, o que se se pueda identifican, sentir ujú, identificado, pero que el contenido que ujú, compartas sea más, bueno, vos querés generar tu marca personal llevado a, no sé, experto en Excel, bueno, tenés que compartir de Excel, es como que claro, la gente se va a acordar de vos mm, cuando digan, porque me ha pasado, decir, Power BI, Ceci, listo, la llamo, ¿entendés? Entonces decir, bueno, ¿por qué querés que la gente te conozca? Y bueno, compartir en base a eso, ¿no? Te sí. abre muchas puertas. Sí, es algo que yo también, recomendado es, ¿cómo te gustaría que te reconocieran, no? Como Claro, Sergio el D, Ceci la D, ¿no? Eh, sí, y para totalmente. eso, sí o sí tienes que innovar en lo que haces, hacer cosas diferentes, que se te cosas que la gente te pueda identificarte, ¿no? Y de lo que Sí, dices, ¿cómo quieres que te reconozcan o cómo quieres que se te perciba en redes? Ayer estaba sí, platicando con un amigo que es veterinario. Y yo le decía, oye, ¿te gusta trabajar con animales? Y él decía, no con todos, ¿no? Yo pensaría que sí. Y él me dijo, en una clase de universidad, un profesor nos preguntó, ¿a qué excremento quieres oler toda tu vida? ¿No? Ay, no, Al de perro, al de gatos, y él dijo, al de caballos, ¿no? Porque él se fue, parece la entonces igual, ¿no? ¿A qué quieres oler, no? Eh, digo, no tan fuerte, pero sí, o sea, ¿cómo quieres que te reconozcan? A mí, obviamente, actualmente se me reconoce por el tema de Excel, tema de las entrevistas, pero también quiero que eventualmente se me reconozca como la persona que combinó Excel y Power BI, ¿no? Porque actualmente es buenísimo. o uno u otro, ¿no? Pero, Claro, pero ¿por qué no convivir? Por ahí totalmente. tengo ahí algunos planes de que sea convivir ambas herramientas, ¿no? Yo no estoy en contra ni de Power BI ni de cualquiera que se le parezca, pero tampoco quiero dejar una por irme a otra, ¿no? Como lo han hecho muchos, no, no, o sea, yo quiero Sí. complementarlas. Entonces, Al te fin y al pregunto, cabo, ¿no? las herramientas que se usan hoy pueden cambiar el día de mañana. Una Claro, herramienta es un medio, ¿no? hice un video ayer en donde decía, no importa qué estudies, no importa qué te guste a ti, las empresas siempre van a pedir que sepas las dos, siempre. Sí, Entonces, definitivamente. tú ahí decides si tú eres de Power BI y te dicen, oye, ¿cómo pasar esto a Excel? Tú decides si darle una solución o criticarlo. Entonces, yo prefiero darle una solución, ¿no? Si a mí me Sí, dicen, oye, Sergio, ¿cómo hago esto en Excel? Pues yo puedo decirle, mira, ¿sabes qué? En Excel no se puede. Usa otra cosa, ¿no?
y no voy a decir, el cliente o la persona, tal o cual cosa, nada más por- porque no quiere hacerlo en esta herramienta, ¿no? Entonces, yo quiero ser esa persona, ¿no? Que sea quien combina ambas herramientas, cosa que a muchos les va a gustar, a muchos también, ¿no? Digo, a muchos sí, a muchos no, pero no importa, es cómo yo quiero ser percibido. Y te pregunto, ¿cómo a ti te gustaría, Ceci, que se te recuerde o que se te reconozca cuando digan Ceci Enrich, la de qué? Porque si me dices la de Power BI, sería algo muy abstracto, muy genérico. Hay muchas de Power BI, pero ¿cómo te Claro. gustaría que se te reconozca? ¿O cómo se te está reconociendo? Creo que se me reconoce mucho quizás por el tema de la comunidad Ujú, de Data Aventureros. Y bueno, también la de los datos, me dicen a veces. Me ha pasado hace unos meses atrás, cuando yo todavía estaba trabajando en un rol que era un poco mixto de atención al cliente, ajá, y que me ha pasado de que me toque atender a una persona y que me diga, ah, vos sos Ceci, la de los datos. ajá, Y era un cliente que me estaba hablando, ¿no? Pero bueno, quizás es eso, ¿no? No sé, es un poco abstracto porque uno a veces definirse es limitarse también, ¿no? Decir, bueno, sí, si yo me defino como Ceci, la de tal cosa, eh, a mí me gusta todo lo que pueda traer, digo yo, riqueza, innovación, que nos sirva para prosperar, ya sea ujú, a una persona o a una empresa, a una compañía, a la sociedad, a lo que sea, ¿no? O sea, hoy por hoy la explotación de datos hace que las empresas puedan explotar muchísimo sus recursos, pero bueno, es como eso, ¿no? Existen tantas cosas que es difícil poder encasillarse en una. claro, Hoy por hoy estoy full aprendiendo de todo un poco, no solo Power BI, es donde yo más fuerte tengo porque ya tuve más experiencia laboral, porque se me dio así y la verdad que me encanta la herramienta, pero también estoy aprendiendo otras cosas, no solo eso, es como que no me podría encasillar en eso solo, pero bueno, sí, más que nada el tema de los datos, yo siento que me encanta. O sea, fui probando otras cosas, un poco de desarrollo web, fui como probando distintas cosas y por ahora me quedo con todo lo que es la analítica de datos, que es lo que más me encanta hoy. y el tema del desarrollo web, ¿cómo entras a ese mundo o por qué te interesó entrar a ese mundo? Bueno, yo estaba en el banco todavía, de repente salieron como unas becas así de adentro del banco para una capacitación que era de programación. Y bueno, yo me postulé porque dije, bueno, a ver esto, ¿qué onda? Y, Ujú, y me postulé y ahí tuvimos en principio una primera etapa que fueron unos 2 meses más o menos, donde era tipo bootcamp, ujú, cursábamos todos los días a la noche. Y ahí aprendimos primero con un pseudo lenguaje que se llama PCInt ajá, y aprendimos toda la parte más de fundamentos de la programación de, de todo, ¿no? Desde lo que es, yo ya venía con un poquito de Python, tocando un poquito de Python, pero ahí aprendí más todo lo que son bucles, matrices, variables, como todos los fundamentos que después te sirven para todo, porque después lo usas, tenés que hacer una variable en DAX y ya sabes lo que es una variable, no es que no lo vas a claro, usar, siempre te sirve. Y cuando ya estábamos metiéndonos más en la parte de desarrollo web y todo, al final yo ahí como que yo me voy de ese trabajo y bueno, tuve que dejar ese bootcamp y ahí seguí más para el lado de data, ¿no? Es como yo ahí dejé ese bootcamp porque era del laburo, entonces era del trabajo. Entonces, bueno, decidí más ya meterme, yo estaba haciendo el curso en paralelo de Data Analytics y más meterme para ese lado. Y después seguí investigando un poco de lo que es desarrollo web, un poco de HTML, CSS, todo lo que es la parte visual, pero en sí, para alguien que no viene del mundo técnico, la parte de data es un poco más familiar, ¿no? Porque uno el Excel más que nada lo conocemos de toda la vida, siempre alguien usó Excel en algún contexto de su vida, ¿no? Entonces es como un camino un poco más llevadero, ¿no? Para alguien que ujú, no viene de ese lado. Pero sí, esos 2 o 3 meses que hicimos ese bootcamp medio intensivo, me sirvió mucho para abrir un poco la cabeza, ¿no? Porque ahí practicábamos todo el tiempo, las clases eran como en vivo
y constantemente teníamos que resolver pequeños ejercicios, problemas en grupo, y la verdad que eso para cambiar el pensamiento y la forma de resolver y todo, y estar más en contacto con un lenguaje, me sirvió mucho para cuando yo después tuve que pasar a hacer, no sé, un DAX o algo, que digo, ah, bueno, esto es una función, esto es una variable, ya te suena de otra forma, ya lo vas incorporando de otra manera. Ujú. Cuando uno comparte, así sea un video, un TikTok y demás, a veces la gente, bueno, nos inspiramos en lo que hace alguien más. Y por ahí supe que alguien se inspiró mucho en ti, en tu historia, que ahora es tu gran amiga. ¿Sí? Me estuvo ya contando, que sabemos ya quién es, me estuvo contando que te conocí en TikTok y que se inspiró Sí, mucho en tu historia y sobre todo como en este pivoteo de administración o de banco con datos. Por ahí incluso tuviste una entrevista en YouTube en donde hablaba sobre un cambio de carrera, ¿no? Un cambio sí, laboral. Entonces, a veces uno hace o dice cosas y no dimensiona el efecto que crean otras personas, ¿no? eso es increíble. De Eso ahí, me parece de ahí lo fabuloso. que yo digo, que lo que uno tiene que decir en vivo tiene que ser muy responsable porque hay gente que lo toma como ley, ¿no? Lo dijo Oh, Sergio, lo dijo Ceci, lo dijo tal persona, y a veces le creemos y hay ese match que decimos, lo voy a hacer. ¿Has dimensionado tú eso, que lo que has dicho, lo que tú ayudas, eh, es muy has loco eso. dimensionado en el bien que le haces a las demás personas? Ay, no, a mí me pueden ganas de ponerme a llorar. Es muy lindo, la verdad que sí, Mm, y así como a mí me pasa esto de poder transmitir algo y que le llegue al otro, también yo me he inspirado muchísimo. Hoy por hoy yo tengo el honor de trabajar con Caterina y ella a mí me ha inspirado muchísimo en mostrar su mm, transición desde ella que era contadora y ahora, bueno, tiene a Unicorn, es increíble todo lo que hizo y a mí ella me inspiró muchísimo y bueno, muchas otras personas que me inspiraron también. Y creo que es un ida y vuelta, ¿no? Que así como alguien a mí me mm, inspiró, si yo puedo contar algo y como a mí me cambió la vida, porque mi vida, más allá de hacer algo que te guste o no, este tipo de trabajo también te da mucha flexibilidad, otra calidad de vida distinta, ¿no? No es lo mismo, yo hace años atrás tenía que viajar a trabajar 2 horas y media, trabajar, venir viajando, mm, una calidad de vida que hoy mejoró muchísimo, o sea, hoy mi vida es totalmente diferente, puedo estar mucho más con mis hijos, en mi casa, quizás se ve mucho en redes sociales esto de, yo quiero estudiar tecnología para ser nómada digital y estar viajando por cualquier país. Y quizás mi intención no era tanto eso, era quiero tener la flexibilidad para decir, bueno, yo tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio si le pasa algo. claro. No estoy a 2 horas de viaje, me explico, o sea, tener otras motivaciones. No todos tenemos la motivación de decir, quiero estar en una playa o viajando por Europa. Mm, Capaz sí, ojalá que todos podamos hacer eso, pero digo, no son las mismas motivaciones que nos mueven a todos, pero sí que a mí me cambió muchísimo la calidad de vida, estoy motivada, estoy haciendo cosas que me gustan, que me desafían y que me llenan. Y que podemos hacerlo. O sea, a mí me costó mucho dejar el trabajo en el banco porque me daba mucha estabilidad. Yo estuve 7 años ahí y no es fácil en cuanto al económico, porque cuando vos te decís cambiar de carrera mm, y vos ya venís con un seniority o con una antigüedad en una profesión, tenés que arrancar de vuelta de abajo, más o menos, porque no vas a entrar en una posición senior de data analyst, por ejemplo. O sea, vas a entrar como trainee o entras, empezás a trabajar freelance o lo que te llegue, pero digo, uno está acostumbrado a una estabilidad ya que no es fácil decir, bueno, no, pateo todo y busco otra cosa. Pero vale la pena porque uno también además tiene que aprender y disfrutar de lo que hace, ¿no? sin Poder duda. encontrar algo donde vos digas, esto me llena y lo disfruto. Eso es re importante. Sí, 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 hay una idea
me apasiona lo que hago. Sí, está bien. Hay momentos en los que queremos correr, incluso de lo que nos gusta, ¿no? Porque siempre Sí, hay estrés, pero lo que dices es muy cierto. Disfrutarlo, ¿sí? Porque cuando uno, por ejemplo, si uno platica con alguien o recibe instrucción de alguien que le gusta lo que hace, se nota que no está ahí obligado, obligada. sí, Y si tú lo demuestras, que por lo que veo sí, porque con lo de Caterina, con lo del grupo, con los mensajes que vi antes de esa entrevista, se nota que la gente tiene esa inspiración contigo y se nota que te gusta, ¿no? Lo cual sí, es buenísimo. sí, yo lo disfruto mucho, la verdad, y cada vez que me ha pasado también a veces de que de repente haya alguien que está como en su primer trabajo con esto y que necesita ayuda porque quizás está trabajando en un tablero o en algo que de repente no le sale, o me escriben y me dicen, no sé, me animé a escribirte porque te vi, y quizás sintieron de mí, yo les pude transmitir que Ujú, me podían escribir y que yo se los iba a recibir bien ese mensaje, porque a veces uno ve las personas en las redes y como que no sabes qué te vas a encontrar del otro lado, cómo es ujú, verdaderamente la persona. Y yo no tengo problema de decirle, bueno, sí, juntémonos, ojalá que te pueda ayudar y intentarlo. Y ahí es donde yo también aprendo y nos nutrimos mutuamente, ¿no? Y siempre que pueda, lo hago. Y bueno, remarcar mucho eso, ¿no? De que conocí muchas personas así a través de las redes que uno decís, bueno, ¿cómo será, no? Del otro lado. Y, y hay muchas personas que realmente valen mucho la pena y te dan esa mano, ¿no? Cuando vos la claro. necesitas. Entonces, qué más lindo que poder estar ahí con el otro y que la otra persona también devolverle un poco eso y saber que es una cadena, ¿no? Que esa persona el Ujú. día de mañana, cuando alguien le pide ayuda o algo, bueno, también probablemente esté ahí para otra persona. Yo me gusta pensarlo así, ¿no? Y sí, 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 Mm. sí, sí, es así, algo tan simple como regalar una sonrisa. Le Claro, cambias, le cambias el momento a esa persona y esa persona tal vez se lo cambia a otra y así se va creando, ¿no? Que el caso contrario, le haces una mala cara a alguien, le fregas el día y esa y ahí, sí, sí. ¿no? Esa Entonces es persona está como, de mal humor y después. ajá, como cuando dicen, a ver, hay dos personas, ¿no? Que las dos están en el tráfico, ¿no? O sea, ¿cómo lo toma cada uno, no? De que, bueno, estoy en tráfico, para otra me levanto más temprano, ni modo, llegué a trabajar y el día bien. Por otra persona, el tráfico le echo la culpa a la ciudad, le echo la culpa al gobierno, a no sé quién, llego de malas y tengo un día malo, cuando les tocó lo mismo. Entonces, eh, tu amiga y mi amiga, Janina, me dice mucho, todo es cuestión de actitud, lo cual es cierto. Sí. ¿Sí? Hay cosas que obviamente no puedes tomarla bien cuando son cosas complicadas, Ujú. pero si incluso hasta la mala experiencia la tomas como una actitud, también cambia mucho, Te cambia puede mucho. abrir las puertas al mundo a veces una Sí. situación mala, porque yo me veía toda la vida siendo comerciante y Ujú, tenía un local. Yo digo, si yo me hubiera quedado con ese local, ¿qué ujú. sería hoy de mi vida? Y ¿Empresaria? quizás no hubiera estudiado, quizás no Pero hubiera hecho un montón de cosas. a lo mejor Entonces, sí, o o capaz capaz sí, pero empresaria. digo, claro, quizás sí, pero digo, a Ujú, veces uno cuando se le cierra algo es por algo. ujú, Es porque uno tiene que estar haciendo otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en mi empleo del banco, bueno, ya es como que la virtualidad se estaba terminando, ¿no? Y ujú, como que yo sabía que no quería volver a la presencialidad. Y bueno, y ahí fue cuando yo dije, me empecé a plantear, ¿no? ¿Y qué más hago? Y eso fue lo que a mí me empujó, ¿no? A tomar una decisión y decir, bueno, ujú, busco un cambio. Y a veces la vida te empuja a tomar esas decisiones que a veces uno no quiere o se le presentan dificultades, porque a veces uno no puede planear todo, a veces se te presentan cosas que decís, ¿y esto cómo lo voy a resolver o cómo lo voy a sobrellevar? Y es por algo y es para llevarte a donde vos tenés que estar. claro. Es así, Y la frase, siempre que se cierra una puerta y se abre otra, es cierto, es definitivamente. cierto. Sí,
que a veces no es tan fácil como decir, si te sientes mal, pues deja de sentirte mal. No, no, no. Tú No, misma tuviste cambios importantes en tu vida, pero tú decidiste tomar esos riesgos, también motivada, ¿no? Porque algo importante. Si no hay motivación, si no hay el por qué hacer las cosas, pues es fácil no hacerlas, porque no está ese motor que te motiva y te empuja. Y en muchas ocasiones es los hijos, la necesidad, el hambre, lo que tú quieras, ese si te parece, vemos los comentarios, sí, qué que hay lindo. bastantes comentarios. Mira, comenzamos con Yanina, dice que lindo se va a poner esto. Yanina me encargó que te cuide. Ay, es un amor, Janina, yo la quiero mucho. Pero también Es una tenemos a... genia. No sabes cómo Sí, participa en la comunidad y ayuda un montón. sí, Ella es una lo genia. sé, lo sé. Y también ya le dije que tiene que estar aquí Sí, en sí, una pasada. verdaderamente. Luego tenemos a Astrid Aguilar. ¿Cómo estás, Astrid? Luego tenemos a nuestro amigo Félix desde Nicaragua y a su invitada Ceci y a los participantes del podcast. Alguien de LinkedIn, Jason presente, Jason, un genio. Mario Pastor, Francisco Castillo, nuestra tutora de GPS de Power BI, dice. De Unicorn. Luego Alex Ayala, hola, Ay, ¿cómo Alex, estás? justo, Alex, trabajar con él es un genio mal. Sí, y también Alex tiene una historia muy buena, y muy inspiradora. Quien quiera conocer también la historia inspiradora de Alex, también ya lo entrevisté aquí en este canal. Buenos días, sí, Sergio. Sergio, también un meme por Instagram, me parece que no has tenido tiempo de verlo. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, recibo muchos mensajes diarios. Luego tenemos a nuestro amigo José David, desde Medellín. Lástima, sí que no va a estar en Medellín, espero pronto Ay, en algún ya me evento. tocará en Sí, otra edición seguro, sí. sí, sí. Luego tenemos a Betania, Rafael, Rafael Sí, Grimas, desde Panamá, Gustavo Alfonso, desde Monterrey, aquí en México, Leslie, desde Mexicali, aquí en México, Esteban, Esther Núñez, de la Ciudad de México, aquí en México, Alfredo Castillo, Noelia, no, sí, una genia, no. lo tenemos eres mi inspiración guapa, esta es una cadena que no para, LinkedIn Ajá, User, quién sabe quién será, cualquiera puede ser. Héctor Luis desde Nicaragua, Darina, somos la Me hinchada encanta. de Ceci, Mauricio, Ceci Máquina, dice, desde Chile. Trina, buenas tardes, saludos a Sergio y a Ceci, nuestra Unicorn GPS. GPS. Tenemos a Américo, Data Aventureros, que por ahí preguntan, cómo pueden unirse al grupo. Pueden ir a mi LinkedIn y arriba hay un destacado donde están los enlaces para la comunidad, para WhatsApp y Discord. Sí, ahorita voy a mostrar el link que tienes, el de Linktree, este, Sí. para que ahí vean todas tus redes, incluido Bueno. ese grupo. Sí, ahí en el Linktree también, en LinkedIn que hay un link, ahí pueden acceder, están los enlaces. Sí, ahorita voy a ponerlo en el chat para que entren. Ay, Mauro, Mauro, una gracias. genia, Ceci, gran referente. Silvia, Javier, Eliet, que no dejó mensaje. Rafael Enrique, es un grupo colaborativo. Álvaro Palacios, desde Venezuela. Rafa, nuestro amigo Rafa, ¿cómo estás? Hola, Rafa. ¿Qué más? Tenemos a Anita Cardoso, desde Paraguay también. Hola, Ana. Eh, dice que puede compartir cómo unirnos al grupo. Enseguida voy a mostrarles. Hernán dice, Cecilia Enrich, Hernán, un qué grande. genio, Hernán. No sabes cómo nos empuja Hernán también a hacer un montón de cosas. Es muy, Sí. muy bueno. José David también pregunta cómo unirse al grupo. Hernán dice, los amigos de la Chechu. ¿Así te dicen o qué? Sí, como un apodo de Cecilia, es Ok, como una forma de cariño. ok.
Muy bien. Dice Edison, hola amigos, para que me saludes a mi hijo Samuelito. Hola Samuelito. Hola, Mi Samuelito. sobrino Reisander. Hola, ¿cómo están? Sergio, eso se llama bigamia. Vos querés un Excel VI. Sí, exactamente, exactamente. Excel diagonal Power BI. Es lo que quiero. Muy bien. Es lo que quiero. Siempre que sea de Microsoft, me apunto, ¿ok? Que también tú en Code House tuviste un curso de Tableau, ¿cierto? Sí, 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 parte de la carrera como la dictan ahí Ujú. incluye Tableau. Ok. Me gusta más igual a mí Power BI porque te permite más modelar, como tenés toda la visualización más del modelo, de cómo están relacionadas las tablas. Me gusta más, pero bueno, está bueno también poder conocer otras Mm, herramientas, ¿no? claro. Hay tantas cosas que es muy difícil conocerlas todas, pero por lo menos ir teniendo una noción está bueno. Ujú. Sí, sí, dice Astrid. De hecho, me han pedido manejo de Google Sheets y Looker Studio, además de Excel y Power BI. Sí, es que si tú vas a una empresa en donde te dicen, ok, está bien, pero aquí trabajamos tal herramienta, si la oportunidad es interesante, no vas a decir, ah, no, es que yo solo sé esto, ¿no? Digo, Aprendés. claro, Además, muchas cosas que tiene una se manejan en la otra, no exactamente. igual, pero Ujú. muy parecido. Sí, sí. Mira, un gran comentario de Alex. Dice, me sentía orgulloso por trabajar con Ceci en Unicorn. Después de esta entrevista, no solo me siento orgulloso, sino también honrado. Ay, es un amor de persona, Alex, de Sí, verdad. Es un gran profesional. me va a tocar conocerlo en Ay, qué lindo. Medellín. Envidiame, Ceci. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Luego tenemos a Hernán desde Rosario, Argentina. Fernando dice, me siento muy identificado con Ceci, muy buena charla, es motivadora, saludos Sergio y Ceci. Ay, qué bueno. Es a lo que voy, Ceci, que esos espacios sí para hablar de cosas técnicas, pero más para, para motivarnos con la experiencia de la persona que seguimos, ¿no? Sí, Porque vemos lo que se hace, vemos el resultado final, ¿no? El dashboard, la imagen, lo que tú quieras. Pero antes hay una historia, ¿no? Que es una historia sí. de tropiezos, de superar adversidades. No conozco a nadie que su vida haya sido perfecta, ¿no? No, Entonces, claro. y, y bueno, estás inspirando a mucha gente el día de hoy. Qué lindo. Antonio desde Reynosa, dice Rafa, con frío, ¿Cuántos pero danos mensajes? frío en Chile, Rafa. No, Calor con esta maravilla Aquí en charla. México hace muchísimo calor. Dice Rafa, Ceci me hace reír con sus memes cada semana. Muy bien. Y dice Rafa, importante saber que manejas también Tableau, Ceci, grande. Sí, gracias. Qué Ceci, lindo estamos, mensaje. sí, 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 la verdad es que sí. Eh, y por ahí veo que tiene los sentimientos a flor de piel, ¿cierto? Ay, estoy re emocionada. Es que sí, la verdad que es hermoso, todos esos mensajes te llegan, la verdad que te Sí. llegan. Y miren, para que puedan encontrar a Ceci en sus redes, ahí está el link, es Sí. linktr.ee o linktree, diagonal Ceci-en-data. Ujú. Es una página en donde viene el link de Data Aventureros, tu portafolio en Power BI, tu YouTube, tu Instagram y tu TikTok. Ahí, Sí, ahí en ese link. Dice Elías, buena entrevista. Elías, muchas gracias. gracias. Oye, Ceci, y ya casi para irnos, Bueno, algo que la gente deba de saber de ti y que no sepa. que no sepan, ay, no sé, muy difícil la pregunta. Sí, sí, sí. Em, que no sepan, no, esto seguro ya lo saben, pero por las dudas, si alguien no lo sabe, Mm, se los voy a decir así, al que esté del otro lado, que me podés escribir cuando quieras. Que si tenés algo que digas, bueno, esto necesitaría tu opinión o que me podés escribir. Eso, eso es algo que me parece muy importante y que si
quizás no respondo por un lado, que me escriban por el otro, Mm, pero que me escriban. Eso siempre, que yo siempre estoy abierta y me encanta que me puedan compartir sus miedos, sus inseguridades o todas las cosas que nos pasan cuando estamos como pensando si saltar o no a este mundo, ¿no? de mm. data, porque sí noto que somos la mayoría, todas personas de, no sé, más de 30, 35 años, ya con una carrera hecha y todo, y da mucho miedo, y qué bueno que sepan eso, que me pueden escribir. Eso, Que sepan que tienes apertura para sí. escucharlo. Al final de cuentas, quieres estudiar psicología. Entonces, En su momento sí, sí. por algo era así, Entonces eres la psicóloga de los datos. la Así te psicóloga van a de los conocer. Así te van a conocer. Vas a ver. Muy bien, Ceci. Fue una entrevista, bueno, entrevista, plática, podcast, sí, una charla. muy, muy emotivo, muy emotiva. Sí, muy Y emotiva, la verdad. sí, No mira, y esperaba, no esperaba llorar. bienvenida. Eh, aquí es para conocer a las personas, ¿sí? A lo que hacen, al conocer qué es lo que nos formó, ¿no? Si, digo, cada quien es libre de contar sus cosas personales, ¿no? Yo procuro que salgan cosas en donde uno diga, como dijo ahí, ¿quién fue? Fer dijo, me siento identificado, ¿no? Porque, insisto, uno ve a los que sigue y uno pensaría que todo el tiempo le salen bien las cosas, pero no, No. no, todos probamos. Y sí, y lo dijiste bien, hay cosas que a veces uno no quiere decir, a Mm, veces, o porque son muy personales, o porque ujú. tal vez no ayudarían en abonar a la imagen que tenemos, pero sí, todos tuvimos cosas en donde, cosas que nos hicieron crecer, Sí. ¿no? Y qué bueno que nos contaste todo esto. Y la gente seguramente si ya te seguía, si ya te apreciaba, a partir de hoy, más. Estoy Ujú. seguro, Ceci. Muchas gracias por este espacio y la verdad un honor para mí estar acá, así que Al contrario, al muy contrario. agradecida. Y bueno, estamos en contacto, Ceci, a los que nos están viendo igual. Sí, Gracias. Sigan a esa Ceci en sus redes. Ahí está el link. Ceci gracias. sigue como hasta ahora con los grupos y con todos los proyectos que se te vengan, porque así como estás ahorita haciendo lo que haces, seguramente vas a estar haciendo más cosas en un futuro próximo. Ojalá. Y te deseo mucha suerte y quedo a la orden también, Ceci, en lo que pueda apoyarte. Gracias, Sergio, muchas gracias. Abrazos a todos, un beso gigante. Que estés muy bien y Chao. un abrazote hasta Argentina, Ceci. Adiós. Hasta luego. A los que nos están viendo, gracias. Gracias. Compartan esta entrevista, dejen sus comentarios, compártanla en todas, porque cada vez se necesita más gente inspiradora como Ceci. Hasta luego. Abrazo grande. Chao.